Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. ¿Me confirman si está llegando bien el audio, por favor? Buenas Sí, tardes, Inge. Sí, se escucha bien. Eso es, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos analizando el día de ayer. Solamente un aviso, la grabación de la clase de ayer no quedó bien, por alguna razón no quedó el sonido, así es que no he podido cargarla por esa razón. Si alguien hubiese grabado la clase y nos puede hacer el favor de subirla al Classroom, sería genial. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, si alguien tiene la grabación de la clase de ayer, pues nos ayudaría mucho que la comparta, por favor, en el Classroom. ¿De acuerdo? La de hoy espero que salga todo como tiene que ser y ya la podamos compartir. Entonces, dicho esto, voy a comenzar. Fíjense, aquí estamos. Eh, Recapitulando muy rápidamente, ayer hemos visto los sistemas estructurales más frecuentes, aquellos que están gobernados por algún esfuerzo en particular, por ejemplo, tracción como en los cables, compresión como en los arcos, tracción y compresión como en las cerchas, y ya los esfuerzos de corte y de flexión que son propios de las vigas continuas, por ejemplo, o de los pórticos, en realidad. Por un lado hemos visto eso. Por otro, estábamos analizando el tema del flujo de carga. Y aquí yo les había indicado, íbamos a hacer algún ejercicio ya con datos numéricos. Entonces, estábamos analizando esta estructura el día de ayer, en donde eh, se analiza el flujo de carga, en este caso carga de gravedad, que va de arriba hacia abajo, en este caso desde la losa hacia las vigas, y de las vigas a las columnas y de las columnas hacia las zapatas, incluso de las zapatas hacia el suelo, hacia el terreno. ¿Sí? Y ayer uno de sus compañeros hacía una pregunta muy importante referida a cómo es posible que en este sistema que estamos viendo en la pantalla, eh, la losa transmita las cargas solamente a dos de las vigas y no a las cuatro. Entonces, aprovechando que no ha quedado la grabación de ayer, voy a tratar de complementar esa situación. Confírmenme si se está viendo lo que estoy rayando en la pantalla. No, Inge. no se ve. No se ve. Ok. Entonces voy a compartir de una forma distinta. En la grabación esto ya está saliendo, pero en la clase en vivo no. Aguárdenme. Bueno, ahora seguramente sí se está viendo. He hecho un trazo por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, Eso es. Entonces yo les decía, hay un tipo de losa que utilizamos muy frecuentemente, que es el tipo de losa alivianado, losa con viguetas. Generalmente las losas con viguetas tienen una geometría parecida a la que estoy dibujando en este sector de la pantalla. Tenemos un cierto ancho de vigueta, tenemos una cierta separación entre vigueta y vigueta, un cierto espesor para la carpeta de compresión y bueno, un peralte total de la vigueta que está. Eh, ¿Alguien se animaría a dar valores frecuentes, valores típicos para este sistema? Tal vez alguien tiene alguna idea de cómo es esto. Por ejemplo, el ancho de viguetas, Unos 30 centímetros, Inge. 30. Sí, para Eh, una casa normal, un ok, edificio. sí, en realidad estoy hablando del sistema de losa, de losa de entrepiso. Antiguamente las losas de entrepiso las hacíamos de espesor constante, pero se vio que de todo este espesor de losa,
solamente una parte trabaja. Entonces no era necesario colocar tanto hormigón, se estaba desperdiciando material. Así fue que apareció este sistema de losa con viguetas, es un sistema de losa alivianada. Entonces, claro, se intercala el hormigón con elementos de bajo costo, como por ejemplo plastoformo o algún otro elemento que entra a ocupar esta zona entre vigueta y vigueta. Entonces, claro, esos 30 centímetros que me dice su compañero está bien, pero para una viga, para una viga. Estas viguetas son más delgadas. Entonces yo aquí voy a colocar unos valores típicos para que ustedes tengan una idea. Generalmente las viguetas son de 10 centímetros. La separación aproximadamente 40, a veces 50, esto depende del alivianado que usemos. La carpeta de compresión suele ser de 5 centímetros y el tamaño total de la vigueta, incluyendo la carpeta, oscila entre 25, 30, por ahí está. Yo le voy a poner, por ejemplo, aquí 30 centímetros. Entonces, esta es una sección típica de losa con viguetas. Ahora, las viguetas se las puede construir en una o en dos direcciones, y acá es donde viene la parte clave relacionada con lo que estamos analizando. En el problema que tenemos en el libro, lo que nos decía es, esta losa descarga sobre estas viguetas. Voy a resaltar aquí, sobre estas viguetas, perdón, no viguetas, vigas, sobre esta viga, sobre esta y esta. Y la pregunta que hizo uno de sus compañeros fue, pero ¿y por qué no descarga sobre las vigas que están pintadas en azul? O sea, ¿qué tiene de diferente la viga en azul en comparación con las 4 pequeñas que están acá? Yo les decía, esto en el caso del hormigón armado puede deberse a esta situación, que yo hago un sistema de losa con viguetas en una sola dirección. Entonces yo tengo las viguetas dispuestas así. Entonces, claro, la losa está formada por estas viguetas y todo el peso que recae sobre la losa se transmite a partir de las viguetas. ¿Pero hacia dónde? Pues únicamente hacia esta viga y hacia esta otra viga. Entonces, si bien la losa está soportada por 4 vigas, 2 de ellas trabajan y las otras 2 no. 2 de ellas son las que primero trabajan y las otras 2 no. ¿Se entiende? Las otras 2 cumplen un papel también, pero es un papel secundario. Entonces, eso es lo que está pasando acá, en esta situación. Generalmente, cuando la losa tiene una geometría rectangular, como he dibujado acá, trabaja de esta manera la losa. O sea, las viguetas se las coloca en el lado corto, y las vigas que trabajan primero que nada son las vigas del lado largo. Pero si yo tengo una losa más cuadrada, entonces generalmente cuando las losas son cuadradas, estas trabajan no en una sola dirección, sino en 2. Entonces es más razonable colocar viguetas en 2 direcciones. O sea, armar la losa en 2 direcciones. Es esta misma sección de losa, pero tienen que verla en las 2 direcciones. Entonces, claro, si ustedes se imaginan la figura en 3 dimensiones, se forman una especie de huecos, de casetones. De hecho, así las llamamos a estas losas encasetonadas. ¿De acuerdo? Entonces, mucho depende de cómo planifica el ingeniero que sea el armado para que sus vigas trabajen o no trabajen, sean las vigas principales o no sean las vigas principales. ¿De acuerdo? Acá en el libro, claro, no se meten con hormigón armado ni con nada de la losa, simplemente nos están diciendo, vamos a suponer que la losa recae primero o transmite primero hacia las 4 vigas cortas y luego hacia las vigas largas, que es lo que nos están diciendo acá. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la lógica que yo indiqué acá con la losa y las viguetas, porque si estas viguetas las separo lo suficiente y termino poniendo solo 4, estamos en la situación del libro, solo que aquí no decían que estas eran viguetas, sino eran unas vigas
pequeñas, pero se dan cuenta, es la misma idea, llevada a un extremo de tener 4 vigas en lugar de un sistema de losa con muchas viguetas, pero orientadas de la misma manera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no vamos a entrar en más detalles referido al hormigón, ya habrá tiempo de estudiarlo al hormigón en otras materias. Por ahora simplemente pensemos en el flujo de carga y nada más. ¿Ya? Con esa complementación vayamos a ver el ejercicio. Ojalá hayan tenido tiempo de leer el libro y ahora podemos avanzar un poco más rápido. ¿De acuerdo? El ejercicio al que hago referencia está más abajo. Hasta aquí habíamos visto. Y claro, aquí nos mostraba un poco más de conceptos, de teoría, el texto. Nos decía, bueno, aquí tenemos una planta típica de un pórtico. Estos elementos que ven acá son columnas y esta simbología corresponde a perfiles metálicos. Entonces yo puedo suponer que estas columnas son columnas de acero, lo cual para nuestros fines no tienen demasiada importancia, al final son columnas, no hay demasiado problema. Y tenemos por acá, fíjense, dice viga exterior de borde. No sé si notan estas vigas en este sentido. Acá tengo otras, son las vigas exteriores. Aquí tengo otra viga exterior. ¿De acuerdo? Pero las ponen en el libro con colores distintos. Una vez más, porque lo que están queriendo decir acá es que las vigas que van en el sentido vertical, las que están en negro, son las que se van a encargar de transmitir la carga hacia las vigas principales, que son las que están en azul. Y lo dice acá. Ayer yo les comentaba que en el inglés utilizan el término beam, esta palabra, para referirse a una viga normal, una viga corriente, y la palabra girder para referirse a una viga, pero más importante que la otra. En castellano generalmente le llamamos vigas nomás, aunque en algunos textos o algunos ingenieros utilizan términos como vigas de transferencia o vigas secundarias y vigas principales, pero no tenemos una palabra especial para distinguir a una viga de la otra. ¿De acuerdo? Sin embargo, el concepto es exactamente el mismo. Entonces, en esta planta ya podemos notar que la losa va a transmitir su carga primero a las vigas que están orientadas en este sentido, pintadas en negro, y luego esas a su vez van a transmitir a las vigas que están pintadas en azul, que son las vigas principales en este sistema. Y esas vigas principales se van a encargar de transmitir hacia las columnas. Ahora, eso básicamente es lo mismo que dije en el ejemplo anterior y que también ya lo dije ayer. La parte nueva radica acá. Fíjense ustedes que tenemos el dato de la separación entre viga y viga. Estoy hablando de entre esta viga y esta otra. Aquí nos están dando este dato. S1 es una separación, aquí tengo otra separación, también S1 y S1. Y al otro lado se las ve a las vigas más juntas, la separación es S2, las luces son diferentes, L1, L2, al otro lado L3, L4. ¿Por qué es importante esta situación? Si es que han leído ya el texto, podrán notar lo siguiente. Si yo me concentro en la primera de estas vigas, bueno, esta viga que estoy rodeando acá, esta viga, resulta que esta tiene que ocuparse de, bueno, me ha salido justo con el color que no se nota, otra vez. Un segundito, así, eso es. Entonces, fíjense, otra vez, estoy hablando de esta viga, me voy a enfocar en esta viga. Resulta que la fracción de carga de la que se ocupa esta viga llega a ser esta, por un lado acá y por el otro lado acá. Entonces tendríamos esta zona como la que aporta a esta viga, o dicho de otra manera, la viga que hemos resaltado se ocupa de la carga que cae sobre esta zona.
Generalmente cuando trabajamos en losas decimos o calculamos de alguna manera la carga que actúa sobre toda la losa en unidades de fuerza, por ejemplo kilonewtons, sobre área, por ejemplo metro cuadrado. Entonces, si yo tengo este dato, tantos kilonewtons sobre metro cuadrado es la carga superficial en toda la losa, entonces yo voy a poder calcular la carga lineal que actúa sobre esta viga. ¿Qué cálculo tendría que hacer? ¿Alguien me podría decir? A ver, no sé si se entiende bien lo que estoy preguntando. Toda la losa está soportando una carga de tantos kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? No importa el número, lo que fuere, tantos kilonewtons sobre metro cuadrado. Esa carga va a fluir hacia las columnas por intermedio de las vigas, pero primero van a trabajar las vigas que están orientadas en el sentido vertical en nuestra figura. Entonces, por ejemplo, esta viga que hemos resaltado se va a ocupar de esta zona que está achurada, resaltada, ¿de acuerdo? Como las luces son iguales, S1, S1, el criterio aquí es el siguiente. Yo me sitúo justo en la mitad y me muevo hacia el extremo y me doy cuenta que esto tiene una magnitud S1 medios, ¿sí o no? Porque el área de aporte tiene que ser, bueno, la mitad de todo el panel que está por acá, la mitad cae sobre la viga de la derecha y la otra mitad sobre la viga de la izquierda, que es la viga de borde. Entonces esta distancia es S1 medios. No hay una razón para creer que esto no es así. Lo propio hacia el otro lado, pero como al otro lado la luz es S1 también, entonces la distancia que viene aquí es S1 medios también. Sumando S1 medios más S1 medios, toda esta distancia da otra vez S1. Entonces, si yo multiplico la carga superficial por la distancia S1, lo que voy a obtener es una carga lineal distribuida sobre la viga. Esta viga que he marcado acá, ahora la voy a dibujar de un modo que nos es más habitual, más o menos así. Le voy a poner unos apoyos. Bueno, en realidad no, o sea, lo que aquí estoy colocando como apoyos serían este punto, porque la viga se apoya en la viga azul, este otro punto se apoya en la otra viga azul y este otro punto en la otra viga azul. Y tenemos como resultado una carga lineal. Y ya aquí puedo hacer mi análisis porque ya he logrado convertir el problema que originalmente venía en 3 dimensiones, lo habría logrado convertir a un problema en una sola dimensión. Entonces ya tengo la carga que actúa sobre la viga que habíamos seleccionado. Entonces esto se puede replicar para el resto de las vigas y como ven lo único que necesitamos es calcular el área de aporte, nada más. El área de aporte. En este ejemplo, que es muy simétrico, pues las áreas son todas iguales. Evidentemente el área que le corresponde a esta viga, la que está en el borde, es más chica, porque como está en el borde solo se ocupa de la carga que está de este lado y del otro lado no hay carga. Entonces las vigas de borde, lógicamente, se ocupan de una menor carga. Lo mismo les ocurre a las columnas. ¿Cuál de las columnas es la que trabaja más? Pues siempre la columna interior. Luego, ¿quién trabaja un poco menos que la interior? La de borde. ¿Y cuál es la que menos trabaja? La de esquina. ¿Por qué? Porque para esta columna el área de aporte sería una especie de cuadrado alrededor de la columna, mientras que para la otra el área de aporte sería una especie de rectángulo, como el cuadrado partido a la mitad. Y para la columna de esquina, el área de aporte sería la cuarta parte, este rectángulo, pero partido a la mitad. ¿Se entiende la idea, verdad? Es bastante lógico.
Bueno, estos trazos que yo he hecho los tienen mucho mejor dibujados, explicados en el texto, ¿de acuerdo? Así es que yo voy a borrar esto y ahora vamos a mirar lo que dice el libro. Si alguien quiere hacer alguna observación o alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Se está escuchando correctamente? ¿Me puede confirmar alguien? Sí, ingeniero, se escucha. Eso es, excelente. Ya, voy a aprovechar la pausa para preguntar si en la sala está Giovanni, el auxiliar de la materia. ¿Está Giovanni? ¿No? Bueno, entonces tal vez estaba al principio y se ha desconectado. Bien, si no hay preguntas, entonces continuemos. Aquí está lo mismo que yo estaba explicando hace un momento, pero con una figura mucho más bonita, mucho mejor trabajada. Pueden ver resaltadas las áreas de aporte para las distintas vigas. Entonces, fíjense ustedes, para esta viga, su área de aporte llega a ser de todo este panel solamente la mitad. ¿Por qué no tomamos la otra mitad? Porque la otra mitad ya le corresponde a la viga que está aquí, que sería la viga interior. Lógicamente, esta que está aquí se ocupa de lo que tiene a la izquierda más lo que tiene a la derecha. ¿Es verdad? Para esta otra viga, lo propio. Mitad a la izquierda, mitad a la derecha. ¿Mitad de qué? Pues mitad de la luz, mitad de la distancia que hay entre viga y viga. Esto se hace más notorio en esta viga de acá, porque como las luces S1 y S2 son distintas, entonces cuando me muevo a la izquierda, la mitad de S1, y me muevo a la derecha, la mitad de S2, me queda un área de aporte que no es simétrico respecto de la viga. Pero bueno, es lo que toca para esta geometría que tenemos aquí. Entonces, por mucho que las vigas no estén bien alineadas, que la situación no sea tan perfecta, digamos, como en este ejemplo del libro, siempre es posible calcular las áreas de aporte. Lógicamente, si yo voy a hacer mi cálculo a partir de esta determinación de cargas, pues yo necesito que la distribución sea lo más precisa posible. Porque si de entrada me voy a equivocar en la estimación de las cargas, pues imagínense, ya todo me va a salir mal, de entrada nomás. ¿Sí? Afortunadamente hoy en día estas cosas las hacemos con ayuda de un programa. Por ejemplo, SAP ya internamente se encarga de hacer esta distribución, o sea, los algoritmos que tiene ya internamente hacen todo el trabajo, siguiendo las leyes del análisis estructural, de la física, de la mecánica, ¿no? Pero bueno, eso es. Sin embargo, este tipo de cálculo que estamos intentando hacer ahora sirve para hacer un predimensionado o un cálculo rápido, ¿sí? Y es muy importante que lo sepamos hacer. ¿Ya? Entonces, sobre esto mismo tenemos seguramente aquí abajo. Miren acá, cuando estamos analizando a las vigas principales, a las que van en el otro sentido, la lógica es la misma. Mitad a un lado, mitad al otro, y tenemos toda esta área de aporte. ¿De acuerdo? Y cuando estamos analizando a las columnas, lo que decía yo hace un momento, la columna interior se queda con toda esta fracción de carga. O sea, al final, el peso que recae en toda esta zona que estoy bordeando va a terminar fluyendo por esta columna interior. Mientras que la columna de borde se va a quedar con una fracción menor. Vean siempre con la regla del L medios, en este caso sería L4 medios, ¿no? Que es esta distancia L4. Y en el caso de la columna de esquina, pues es aún más chica es aún más chico el área de aporte. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar, tras esta clase, una pequeña tarea para que puedan hacer esto, pero no con un ejercicio de libro, sino con una planta arquitectónica real. ¿De acuerdo? Vamos a hacer con calma este ejercicio. Aprovecho para contarles un poco cómo se va a trabajar. Yo les voy a dejar un proyecto arquitectónico
unos planos arquitectónicos que ustedes los van a poder utilizar a lo largo de todo el curso. Y al final del mismo, cuando estemos terminando el semestre, me van a entregar el análisis de toda esa estructura utilizando SAP. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar para distintos fines esa estructura que les voy a pasar. La primera de las cosas que van a hacer es la distribución de cargas hacia las vigas y hacia las columnas en la planta que les voy a compartir. ¿De acuerdo? Lógicamente la vamos a mirar con calma en el curso, con el auxiliar también van a poder analizarla y pues van a ver que es un ejercicio muy bonito el que vamos a hacer después. Por ahora, miremos el ejercicio del libro únicamente y este lo tenemos por acá. A ver, estito más. ¿Cómo se hace la distribución cuando trabajan todas las vigas? Pues en este caso hay que utilizar geometría y dividir en partes proporcionales toda el área. Fíjense, por ejemplo, si tengo aquí un panel cuadrado y me preocupa saber cuánta carga cae sobre esta viga que tenemos acá, sobre esta. Entonces, la situación sería la siguiente. Si solamente trabaja esta viga y esta otra, entonces el área habría que dividirlo a la mitad, mitad a un lado, mitad al otro. Pero si trabajan las 4 vigas, entonces el área hay que dividir en 4 partes. Y una manera bastante lógica de hacer esto es utilizar esta regla de los 45 grados y dividir, miren, en 4 zonas, 4 triángulos en este caso, cada uno limitado por estos 45 grados que vemos acá. Esto funciona bien si el panel es cuadrado. Entonces yo calculo el área y una vez tengo el área puedo calcular la carga que cae sobre esta viga. Pero si el panel no es cuadrado, si no es rectangular, bueno, puedo aplicar la misma regla. Otra vez 45 grados saliendo de cada esquina, pero como el panel es rectangular no se van a encontrar este punto con este. Pero no hay ningún problema, lo que puedo hacer es unirlos, estos dos, mediante esta línea que vemos acá, y en realidad se forman 2 trapecios y 2 triángulos. Entonces ya tengo el área de aporte para cada una de las vigas. Entonces, conclusión de todo esto, dependiendo de cómo se da el flujo de carga, uno puede distribuir el área total en pequeñas áreas de aporte, lo que le toca a cada elemento estructural, a cada viga, a cada columna, etc. Entonces el trabajo es más geométrico. Esto suele hacerse muy bien en programas CAD como AutoCAD o cualquier otro equivalente. Uno puede hacer esta distribución muy fácilmente, ¿sí? Sobre un PDF como lo que estoy haciendo yo acá, pues no es tan fácil, pero reitero, con un AutoCAD esto se hace muy rápidamente. Ustedes a estas alturas yo sé que ya manejan bastante bien AutoCAD, entonces ustedes podrían dibujar estas áreas y con el comando área de AutoCAD calcular cada una de estas áreas. Ni siquiera necesitan la fórmula del trapecio ni nada. El programa se los puede calcular sin problema. Entonces van a hacer un ejercicio sobre esto en los siguientes días. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer? Por favor, les escucho. ¿No? Sigamos adelante entonces. Aquí está. Este es el ejercicio. Dice que tenemos un piso de un edificio, como se puede mostrar, como se ve en la figura. Este está sujeto, miren, aquí empiezan a aparecer ya valores numéricos, ¿no? Dice que está sujeto a una carga distribuida uniformemente de 3.5 kilopascales, ¿no? Un kilopascal es 1000 newtons, mejor dicho, sobre metro cuadrado.
¿verdad? Bueno, entonces esa carga es la que actúa uniformemente sobre la losa, ¿sí? El problema pide determinar las cargas que actúan sobre todos los elementos del sistema de piso. Entonces, ¿los elementos cuáles son? Vemos acá, voy a ampliar un poquito. Los elementos son las vigas. Aquí yo veo una viga, veo otra, otra y otra, que llegan a ser las vigas que trabajan sobre el lado corto. Como ya hemos analizado hace un momento, en sistemas rectangulares como este, el flujo de carga se da de manera que primero trabajan estas vigas que están en el lado corto y estas llevan la carga a las vigas del lado largo. Entonces seguramente eso es lo que está calculado en este ejemplo. Miremos los datos numéricos. Esta luz es de 9 metros y en el otro sentido la luz es de 12, pero a intervalos de 3, 3 de 4, mejor dicho, 3 tramos de 4 metros. ¿De acuerdo? El problema aclara que estas vigas, estas 4 vigas, son las vigas secundarias, es decir, las que primero trabajan, ¿sí? Y las vigas principales, las más grandes, son estas otras. Lo está diciendo el problema. Bien, ¿cómo se hace el cálculo? Miren ustedes, lo primero es el área de aporte. Como las vigas están trabajando, primero las que están en la dirección horizontal, entonces el área de aporte de la losa no hace falta distribuirlo en triángulos y trapecios. Basta dividir en rectángulos nomás. Mitad del área del panel, miren, el panel que voy a mirar va a ser este, el A, B, C, D, este. La mitad de este panel es soportado por la viga que tengo aquí arriba y la otra mitad por la viga que está aquí abajo. Solo que la viga que está aquí abajo se ocupa de esta otra área más. Y como empieza a ser simétrico el problema, entonces me doy cuenta que lo que calcule para la viga del borde va a ser idéntico a lo de la otra viga de borde y lo de la viga interior va a ser idéntico a lo de la otra viga interior. Entonces fíjense que aquí tenemos la carga para las vigas exteriores y la carga para las vigas interiores. ¿Cuál es el cálculo que se ha hecho acá? ¿Alguien me puede decir? El único dato que teníamos era el 3.5 kilopascales y las luces. ¿Cómo es que se llegó a 7 kilonewtons sobre metro para la viga exterior? ¿Alguien me puede decir? Inge, se ha multiplicado la carga distribuida, que es de 3.5, por la distancia de el área de aporte, que sería 2, ¿no? La distancia vertical. Perfecto, eso es. Como yo quiero la carga en la dirección horizontal, vamos a decir, sobre esta dirección, entonces lo que hago es multiplicar la carga superficial por la dimensión, en este caso vertical, ¿no? A ver, yo voy a hacer mis números, aunque lo que yo voy a escribir aquí lo tienen más abajo, simplemente a modo de que sigamos analizando. La situación sería así: la carga que cae sobre la losa, bueno, por costumbre siempre le pongo QU, porque por lo general utilizamos carga última a esto, después vamos a hablar de eso. Q nomás le voy a llamar. Q representa la carga. Dice que es de 3.5 kilopascales. Un kilopascal es lo mismo que decir 3.500 newtons sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo visto aquí están trabajando en kilos, entonces esto lo voy a poner así: 3.5 kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. El área de aporte para esta viga, que es la viga exterior, es tiene 2 metros de largo por los 9 metros en el otro sentido. Pero como yo quiero sacar una carga lineal, lo que hago es multiplicar. Entonces la carga
lineal sería 3.5 kilonewtons sobre metro cuadrado por 2 metros. Eso me da 7 kilonewtons sobre metro, que es exactamente lo que tengo acá. Entonces he logrado convertir una carga superficial en una carga lineal. Los ejercicios que vamos a ver en este curso de hiperestáticas casi siempre van a lucir como este. Voy a tener una viga y voy a tener una carga lineal. Entonces, ¿cómo es que yo convierto un problema en 3 dimensiones, un problema tridimensional, en uno unidimensional? Bueno, haciendo estos cálculos de áreas de aporte y distribuyendo la carga de manera de que termine siendo un problema unidimensional. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos acá entonces. ¿Ok? De la misma manera ustedes pueden calcular el resto. ¿Sí? Entonces, a ver si estamos ubicándonos todos. Vamos a borrar esto. Pues aquí abajo es lo mismo, solo que multiplicado por, ya no por 2, sino por 4, y como pueden notar, la carga termina siendo el doble. Y por la simetría ya no necesito calcular las otras dos vigas, pues son idénticas. Ahora, ¿de dónde sale este 31.5 y 31.5 que vemos acá? ¿Alguien me puede decir? De multiplicar 9 por 7 y dividirlo entre 2 para los dos apoyos. Eso es. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Aquí yo tengo esta barra, ¿no? La barra AB sujeta a la carga de 7 kilonewtons por metro. Entonces, para completar la estática, tengo que tener aquí dos fuerzas que apunten hacia arriba, si no, no estaría en equilibrio este sistema. Entonces, evidentemente, la resultante de 7 kilonewtons sobre metro en 9 metros es 7 por 9. Y ese 7 por 9, que es la fuerza total, tiene que ser distribuida una fracción a un lado y otra fracción al otro. Como este es un problema simétrico, entonces mitad a un lado, mitad al otro. Haciendo números, 7 por 9 dividido entre 2 da 31.5, como se ve. Lo propio en el otro caso, 14 por 9 dividido entre 2 da 63. Entonces habríamos logrado resolver el flujo de carga de la losa a las vigas secundarias, las cuales, reitero, las hemos dividido en exteriores 2 e interiores otras 2. Lo que viene a continuación es la transferencia hacia las vigas principales. Tenemos una a un lado y otra al otro lado. Esa transferencia se hace de nuevo con el área tributaria. Pero aquí ya tengo dos alternativas. Una es volver por el camino del área tributaria, otra vez convertir la carga superficial en una carga lineal actuando sobre esta viga. O la otra es, ya que ya hice la distribución de la losa a las vigas secundarias, en las vigas secundarias lo que obtuve fueron estas fuerzas, 31.5, 31.5, y al otro lado 63, 63. Estas fuerzas que actúan sobre las vigas secundarias por acción y reacción son las mismas que actúan sobre la viga principal, pero en sentido opuesto. Fíjense, el 31.5 que tenía aquí ahora es 31.5, pero en el otro sentido. Y bueno, claramente el efecto de estas 4 vigas secundarias sobre la viga principal es esto: las cargas puntuales de A63 interiores y de 31.5 exteriores. Entonces el sistema estático es más sencillo, ya no tengo que partir desde el principio con el área tributaria y demás, eso ya lo hice. Directamente desde acá puedo continuar, empiezo a hacer el flujo de carga, ¿no? La transmisión o la transferencia de carga de los elementos que están arriba a los que están abajo. Entonces ahora mi sistema estático tiene esto, estas 4 cargas,
y tengo estas dos de 94.5 que lógicamente son las fuerzas que se requieren para completar la estática, el equilibrio. Otra vez, como esto es simétrico, pues estas dos cargas son iguales entre sí. La situación es idéntica para las dos vigas principales y de ahí podemos pasar a las columnas. En el caso de las columnas, de nuevo, puedo partir desde atrás, desde el área tributaria, pero ¿para qué voy a empezar desde tan atrás si ya conozco las cargas, estas cargas, 94.5 y 94.5, ¿dónde están? Pues llegan a ser la carga acá y la carga acá. Estas fuerzas de 94.5 vistas desde la perspectiva de la viga apuntan hacia arriba, pero vistas desde las columnas apuntan hacia abajo. 94.5 y 94.5 hacia abajo. Y eso es lo que tenemos dibujado acá en una de las columnas. Aquí está su 94.5 para la columna A, que es esta. Entonces, claro, si tengo una fuerza hacia abajo de 94.5, el equilibrio se consigue con una fuerza hacia arriba de 94.5. Entonces tenemos resuelto el problema en la columna. Y con eso prácticamente el ejercicio ha terminado. Acá está el detalle de lo que acabamos de decir, todos los cálculos que hemos mencionado. Y bueno, si no lo han leído todavía, léanlo, pero es básicamente lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso ha concluido con esto el ejemplo y hemos logrado llegar a las columnas. ¿Ok? Bueno, este es un ejercicio muy de libro, ¿no? muy simétrico, muy fácil. En la vida real lo que tenemos son plantas arquitectónicas rara vez simétricas, a veces extremadamente asimétricas, ¿no? En donde no salen figuras geométricas tan sencillas como triángulos o trapecios, sino uno tiene que hacer otro tipo de distribución, salen figuras más complicadas. Eso es lo que quiero que ustedes analicen a manera de ejercicio. Primero les voy a dejar la planta, ustedes van a intentar hacer la distribución y luego lo vamos a comentar aquí en el curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo que acabo de mostrar? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, para terminar esta parte, que es la introducción a nuestro curso, me voy a referir a las cargas, a los tipos de cargas. Básicamente las cargas son la lista de cargas que podríamos considerar en un problema, son las cargas de gravedad, es decir, esas que apuntan hacia abajo, y estas son conocidas generalmente como carga muerta y carga viva. El nombre, pues no sé hasta qué punto sea adecuado, pero todo el mundo entiende que la carga llamada carga muerta es una carga que no varía con el pasar del tiempo. Entonces, todo lo que sea pesos, el peso de la propia estructura o cualquier peso adicional es una carga muerta. En tanto que la carga viva es una carga que puede variar en el tiempo, puede aumentar y disminuir o puede cambiar de ubicación. Para que una carga sea denominada viva, esta tiene que ya sea cambiar su magnitud o cambiar su ubicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo estoy analizando un bloque de nuestra facultad, digamos, el edificio de aulas de nuestra facultad, y pensamos en la carga viva, ¿cuál va a ser la carga viva sobre un aula de una universidad? ¿Qué carga viva tendríamos que considerar? Bueno, lógicamente la carga viva sería la gente que va a ocupar esa aula, estudiantes, los profesores, toda la gente que ocupe ese lugar. Entonces, primero que nada, esa sería la carga viva. Pero ahora yo les pregunto, el mobiliario, los pupitres, las sillas del aula,
¿Sería carga viva o carga muerta? ¿Qué me dicen? Carga viva. ¿Por qué? Carga viva. Carga muerta, Inge. Ajá. Bueno, es una pregunta un poco tramposa porque uno tiende a decir, bueno, si me está diciendo un mueble, no sé, ¿cómo puede ser carga viva un mueble? Pero hay que entender el concepto de carga viva no en un sentido biológico de qué cosa está vivo y qué cosa no está vivo, sino en el sentido de si la carga puede moverse a lo largo del tiempo, puede un tiempo estar y otro tiempo ya no estar. Esa es una carga viva, mientras que una carga muerta es una carga que se la coloca una sola vez y no desaparece más. Entonces, en ese sentido, el mobiliario, los pupitres, las sillas de un aula constituyen una carga viva. Carga viva. Porque claro, yo puedo mover de un lugar a otro las sillas, un día las saco, otro día pongo más. Es una carga viva. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, en esta parte del texto, y les voy a pedir que lo lean en detalle ya en estos días, se muestran ejemplos de cargas, primero que nada, muertas. Y las cargas muertas, entonces, por lo general, se calculan a partir del peso unitario de los materiales. Claro, una carga muerta puede ser, por ejemplo, yo tengo una losa como la que teníamos antes, y si bien hace rato mirábamos solamente las vigas y las columnas y demás, en la realidad uno tiene muros divisorios, porque se supone que el ambiente va a ser ocupado para distintas cosas, y claro, siempre hay muros, de alguna manera tienen que haber muros, y estos muros tienen un peso. Sí, la ubicación que tengan en planta, no importa ahorita. Lo que importa es que cada uno de estos muros tiene un peso. Generalmente los muros se hacen de mampostería de ladrillo, ¿no? Ladrillo bote, ladrillo hueco, no importa. En otros casos, en oficinas, por ejemplo, se pueden poner paneles, en vez de muros, paneles. Entonces depende el peso. El peso unitario del material es lo que interesa acá. Si se va a hacer, si se va a trabajar con aluminio, o ladrillos, o concreto reforzado, o acero, o madera, los pesos van variando. Generalmente esto se calcula a partir de tablas, ¿no? Tablas con propiedades, con pesos de los materiales. ¿De acuerdo? Esta pequeña que muestra el libro acá realmente es pequeña. En los códigos de cargas pues suelen darnos mucha información. Por ejemplo, material granular, suelo, que si es arenoso, que si es arcilloso, que si tiene combinaciones de lo uno o lo otro. En materiales de construcción, que si cemento, que si cal, que si yeso, cerámicos, etc. La cantidad de materiales que se utiliza en una estructura, en una construcción. Cada uno tiene su peso, y lo ideal es que uno disponga del peso unitario y pueda hacer el cálculo de esa manera. ¿De acuerdo? Las cerámicas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de piso que se utilice, generalmente en un edificio las losas de hormigón se cubren, ¿no? Por razones estéticas, para cuidar el propio hormigón, etcétera, con algún tipo de piso, cerámico, machimbre, cantidad de materiales que se utilizan. Cada uno de estos tiene un peso. ¿De acuerdo? Voy a pasar un poco rápido esta parte. Aquí hay algunos cálculos de cómo se puede hacer la determinación de las cargas cuando se dispone del peso del material. El otro tipo de carga, les decía yo, son las cargas vivas, ¿no? Generalmente las cargas vivas se encuentran bien determinadas en las normas. En el caso
de los americanos utilizan el ASCE y para nosotros es importante esta norma porque la norma boliviana ha tomado como referencia a la americana. Entonces coincide bastante. Por ejemplo, ¿qué carga viva se recomienda según la ocupación o el uso, por ejemplo, en salas de pacientes de hospitales, en departamentos residenciales, salas de hoteles, ¿no? Habitaciones de hoteles, aulas para escuelas, etcétera? Miren, son muchos usos bastante frecuentes y en todos los casos se recomienda 1.92 kilonewtons sobre metro cuadrado. En el caso de bibliotecas, salas de lectura, salas de hospitales, pero que se utilizan para operaciones, ¿no? Quirófanos, laboratorios, el peso es mayor. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, imagínense una biblioteca, tiene estantes, tiene libros, los libros son pesados, entonces la carga va aumentando. Ahora, ¿por qué 1.92 y no 1.90? Es una pregunta muy buena y la respuesta pasa porque, bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y tras haber hecho prueba y error, una serie de estimaciones estadísticas, ¿sí? Detrás de este numerito hay estadística, hay un trabajo de mucha gente que ha terminado recomendando este valor. Usted tiene que colocar 1.92 kilonewtons sobre metro cuadrado para un edificio de departamentos, que es lo más frecuente que usamos en nuestro medio, por ejemplo. Es así que el 1.92 es algo que el ingeniero debe de acordarse casi de memoria, porque lo usa mucho. ¿De acuerdo? Entonces, bibliotecas y demás, 2.87. Salas de baile, restaurantes, gimnasios, 4.79. Imagínense, gimnasio, ¿no? Las máquinas que hay en un gimnasio habitualmente, la concentración de gente, etc., exige una carga viva mayor. La carga viva no es solamente por las personas que ocupan, sino por todo el mobiliario, todo aquello que puede cambiar de ubicación dentro de la sala. Acá tenemos otras, por ejemplo, zonas o ambientes que se usan para almacenamiento, tiendas, almacenes. Bueno, dependiendo de qué es lo que se va a almacenar, imagínense un lugar donde se van a almacenar quintales de azúcar, de harina, qué sé yo, ¿no? Si a alguien que vive en el cuarto piso de un edificio se le da por almacenar en su departamento quintales de estas cosas que he mencionado, pues lo más probable es que el ingeniero, cuando calculó el edificio, haya pensado en 1.92 y no en 6. Entonces, claro, cada cosa tiene que usarse según el diseño que se hizo. Entonces, si el ambiente va a ser para almacenes, la carga viva tiene que ser de 6. Cualquier maquinaria pesada, de la índole que sea pesada, pues miren cómo cambia drásticamente esto, hasta 11.97, casi 12 kilonewtons. ¿De acuerdo? Entonces, nada de inventarse cuando ya se esté trabajando, nada de inventarse los valores de las cargas. Para eso están las normas, ya sea la norma americana o la norma boliviana, que yo se las voy a colocar en la plataforma para que puedan revisarla, y básicamente es la traducción de la SCE en buena parte de ese punto. ¿Ya? Bueno, hasta aquí he logrado llegar en la clase de hoy. No se ha logrado terminar, me falta un pedacito de cargas que lo voy a completar la siguiente clase, y ya con eso empezamos a arrancar con los métodos de cálculo. ¿Ya? Voy a cerrar aquí la sesión. Si alguien tiene alguna consulta que hacer o alguna observación, por favor hágala. Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Tengo una duda. La parte de distribución de cargas de la parte de la columna no la he entendido muy bien. Acá arriba, ¿no? Esta parte, aquí está nuestra columna. En el ejemplo del libro han mirado a esta columna. Entonces, lo que yo les decía es que
si es que partimos desde la losa, o sea, la carga superficial, habría que notar que esta columna se ocupa de toda la carga que está aquí resaltada, ¿no? Pero no es necesario empezar desde tan atrás, siendo que ya en el cálculo anterior se había visto esta situación. Fíjense, aquí teníamos a nuestra viga, esta viga de acá, la AG, es esta. ¿Dónde se apoya esta viga? Pues se apoya en las dos columnas, en la A y en la G. Aquí está A y G. Entonces, por estática básica se puede obtener 94,5 y 94,5, estas dos fuerzas. Esta fuerza de 94,5 es la que resulta de la carga de la viga sobre el apoyo, pero el apoyo de la viga en el punto A es la columna. En otras palabras, el 94,5 es la carga que actúa sobre la columna. Por eso es que se ha transferido el 94,5 aquí hacia la columna. Es la misma fuerza. Ya no necesito hacer otra vez áreas de aporte ni nada. Claro, si estuviese empezando recién el ejercicio, yo llegaría al 94,5 con mi área de aporte. ¿No es verdad? Pero no estoy empezando el ejercicio, ya tenía calculado esto. Simplemente es copiar el resultado de arriba. Esa es la forma en la que hemos distribuido. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Si hay alguna otra pregunta. Sí, Inge, buenas tardes, disculpe. Quería hacer una consulta breve. En este tema de las cargas vivas, había unos números que estaba proporcionando la norma americana, como usted dijo. Solo por curiosidad quisiera saber, digamos, si estamos hablando de un edificio que funciona como parqueo de automóviles, digamos, más o menos por dónde estaría, o en qué clasificación más o menos podría entrar eso. Oh, ya. En parqueos generalmente utilizamos de 3.5 a 5 kilonewtons sobre metro cuadrado, pero tomando en cuenta que son vehículos livianos, ¿no? Una vagoneta, por ejemplo, es un vehículo liviano, ¿no? Y sería el caso más frecuente para un edificio de departamentos, un edificio común y corriente. Pero si el parqueo lo voy a hacer para que ingresen, por ejemplo, camiones o vehículos pesados, esos 5 kilonewtons fácilmente pueden llegar a estos 12 que teníamos aquí, ¿no? Entonces hay que ver bien de qué tipo de vehículos estamos hablando en cuanto al parqueo, ¿no? Entonces, en una situación común, la más frecuente de todas, entre 3.5 y 5 kilonewtons sobre metro cuadrado se puede colocar. Está bien, Inge, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, voy a detenerme acá entonces. La siguiente clase continuamos el miércoles en el horario habitual. ¿Ok? Nadie me dijo si es que tenía la grabación de la clase de ayer. Por si acaso alguien la grabó. Sí, Inge, yo la tengo. Yo la puedo subir, Inge. Eso es. Muchas gracias, señorita. Entonces, en cuanto usted la suba, yo la voy a reubicar esa grabación para que esté en nuestro claro. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. Buenas noches y hasta la próxima clase.